para toda la diáspora dominicana. En el día de hoy nos visita un invitado muy especial. Debo decir que con él me unen lazos de trabajo que hemos tenido y de amistad y admiración. Don Roberto Rodríguez Marchena. Que tiene a Buque enamorado. Mira cómo está Buque, vuelto loco con él. Buenos días, don Roberto. Muy buenos días, muy buenos días. Oye, pero mira cómo me está dando besos aquí. Él sabe que usted es fanático y amiga a los animales. Mira cómo está Buque. Qué maravilla, qué bien. ¿Cómo está usted? No, y apoyo todo el esfuerzo que tú haces por defender a los animales, que no se les maltrate. Toda esa iniciativa que tú tienes. Como debe ser, como debe ser. Cuéntenos usted cómo está, porque usted tiene una actividad ahorita, creo que a las 9, 10 de la mañana. No, a las 10 de la mañana, el compañero Abel Martínez, nuestro candidato a la presidencia, va a presentar en la Casa Nacional de nuestro partido, del PLD, el plan de transformación agropecuaria. Como todos ustedes saben, la presente administración pues ha maltratado ferozmente, y valga la palabra, ferozmente a los productores agropecuarios dominicanos, y muchos se han ido a la quiebra, están pasando por grandes dificultades, porque el gobierno del PRM ha preferido favorecer a los importadores de productos agropecuarios antes que respaldar el esfuerzo titánico que hacen nuestros productores agropecuarios para producir alimentos en nuestro país. Y es una pena porque nuestro país, gracias al trabajo de nuestros productores agropecuarios, logró una soberanía alimentaria en el orden del 85%. ¿Qué quiere decir todo esto? Porque hay que explicarlo al pueblo dominicano. De que el 85% de los alimentos que consumimos los dominicanos, las familias dominicanas, se producían en nuestro país. Ese porcentaje ha bajado. Y es importante porque recuerden ustedes cuando vino la pandemia del COVID, que nuestro país estaba cerrado por aire, mar y tierra, ¿verdad? Por todos lados. Pues aquí nos faltó un grano de arroz, un grano de habichuela, ni una gota de aceite tampoco, es decir, que había los alimentos. Entonces, eso es importante. Mirémonos en el espejo de Puerto Rico. Puerto Rico tiene una soberanía alimentaria en el orden del 18%. ¿Y qué quiere decir qué quiere traer Abel como mensaje? De que la República Dominicana sí puede, se puede porque ya lo hemos logrado. Lo que usted tiene que darle continuidad a las políticas de Estado, como la democratización del crédito. Es decir, nuestros productores recibieron vía el Banco Agrícola, el FEDA, dinero a bajas tasas de interés, con plazos para pagar. Es decir, bajamos de 24% cuando llegamos en el 2012, bajamos a tenerlo al 8%. En la ganadería al 6%, en algunos casos al 5%. ¿Qué quiere decir eso? Que estábamos evitando transferencia de renta de los sectores productivos agropecuarios hacia la banca, que se quedaba en el bolsillo de los productores, que podían reinvertir y que podían mejorar las condiciones de vida de sus familias. Frenamos la migración del campo a la ciudad, es decir, evitando arrabalizar las grandes ciudades. Entonces, es una lástima que el gobierno del PRM pues prefiera favorecer importadores que debilitan nuestra soberanía alimentaria antes que apoyar a nuestros productores agropecuarios. Y de eso va a hablar Abel en el día de hoy. Y el tema de Abel también va a incluir dentro de la agropecuaria la situación de las carnes, que ayer el presidente Luis Abinader decía, por ejemplo, que no se ha importado 1 libra de carne de Brasil. Y nosotros hoy lo debatíamos diciendo que su embajadora en Brasil, Patricia Villegas, dijo que 351 toneladas solamente en octubre. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué punto tienen ustedes con relación a eso? Los ganaderos le solicitaron formalmente a través de una carta al presidente de la República que parara esas importaciones y que detuviera, porque se hizo todo un proceso de habilitación de empresas y de registros de nombre para que pudieran importarse esas carnes de Brasil. Y déjeme decirle algo. Desde el supermercado nacional, ustedes conocen el Brangus, ¿verdad? Claro que sí. Brangus. Eso es una carne desarrollada en nuestro país. Así es. Gracias a la inversión, a la visión del Grupo Nacional, ¿verdad? Lo tienen ustedes también con la Sirena, lo tienen también con el Grupo Mayén, que ha invertido en la mejora genética de la carne en la República Dominicana. Tiene una empresa también para fecundar embriones, para garantizar la calidad del ganado dominicano. Entonces, usted no puede cambiarle las reglas de juego a quienes han invertido cientos y cientos de millones de pesos en sus fincas, mejorando su ganado. ¿Son ellos los que están reclamando? Claro. Porque entienden que sería desleal traerles
importarles carnes Claro. para el mercado que ellos están invirtiendo. O sea, ¿del lado de quién usted está? Esa es la pregunta. Claro. Que está. El gobierno evidentemente ha tomado partido. El gobierno del PRM ha tomado el partido. Nosotros estamos a favor de los ganaderos brasileños. Sí, nosotros con quienes simpatizamos es con los ganaderos brasileños, no con los dominicanos. Entonces, es lamentable que los ganaderos dominicanos no tengan un gobierno que les defienda. Por eso hicieron un comunicado pidiéndole al presidente de la República que suspendiera ese asunto. No sé en qué habrá parado eso, pero ya tienes tú que nuestra embajadora allá en Brasil pues ha dicho que cuánto han sido las exportaciones desde Brasil a 351 toneladas. Ya tú sabes. Entonces, en octubre. Todo eso son ventas menos, debilita los negocios en la República Dominicana. De modo que, bueno, todo eso está en juego. No es una afirmación del PLD, porque lo que ha hecho el embajador es darle la razón a los ganaderos. Lo que hace el PLD y nuestro candidato es respaldar ese reclamo de nuestros ganaderos. Don Roberto, usted fue colaborador en un primer cuatrenio del presidente Fernández, luego fue el vocero del presidente. No, yo no fui colaborador, yo fui servidor del gobierno. Servidor del gobierno. Sí. Fue el director... Cuando quiero decir colaborador, es que fui un empleado. Un empleado, o sea, él era mi jefe. Sí, fue director de comunicaciones del expresidente Danilo Medina, es el jefe, el coordinador de comunicaciones. Si usted es un hombre de Estado con mucha experiencia, ¿usted nos puede dar una radiografía de cómo usted ve el país en estos momentos? Mire, el primer error que cometió el Partido Revolucionario Moderno fue llegar con ganas irrefrenables al Estado, que produjo una desestabilización de la burocracia. Quienes conocen los negocios privados saben que una de las cosas que debe evitar un empresario es la rotación excesiva de personal. Usted tiene que estabilizar su personal, porque usted necesita entrenarlo, tienen que conocer los procesos. Pero ¿qué pasa? El PRM, habiendo estado fuera del poder 20 años, llegó con muchas ganas, con mucha ansiedad, y descuartizaron la estructura que se había creado en los últimos 20 años. Descuartizaron la burocracia. Comenzaron a llegar así en turba, como ocurrió también en la otra ocasión, al Estado. ¿Qué pasa? Que el Estado perdió colaboradores valiosos que sabían del manejo de las transformaciones que habían ocurrido en el Estado. Por eso usted ve que no conocen los procesos de compra, no saben cómo se manejan las instituciones de manera adecuada, y en muchos casos, de lo que tengo confirmación, han tenido que llamar de nuevo a personas que han cancelado para que le vengan a explicar cómo es que se hacen los procesos. Eso ha ocurrido. Entonces, usted no puede desestabilizar la burocracia. Lo otro es que el propósito del PRM, nosotros decimos que no saben gobernar, y es verdad que no saben gobernar, pero el problema más grave que tiene este gobierno es que no tiene corazón. En lugar de un corazón... ¿Cómo ha sido, Machena? Te voy a explicar ahora. En lugar de un corazón, lo que tiene es un pedazo de mármol frío. ¿Cómo va a ser? Sí, lo tiene. ¿Tú sabes por qué? ¿Pero incluyendo al presidente? Óyeme, el presidente es el responsable de la administración pública y es la cabeza quien dirige todo eso. Hay una insensibilidad absoluta, porque ellos fueron, y quiero aquí decirlo, no de manera inocente, sino que vinieron con un proyecto bien estructurado, que no se lo informaron al pueblo dominicano, vinieron con un relato y implantaron otro relato con otras ejecutorias. Han engañado al pueblo dominicano, esta administración. ¿Por qué lo digo? Porque ellos vinieron con el propósito de reestructurar la composición de fuerzas del Estado. Todo esto que estamos viendo de favorecer a los importadores, de penalizar a los ganaderos, de penalizar a los productores agropecuarios, de no favorecer a los microempresarios, todo eso es un proyecto político muy bien estructurado. Ellos sabían a lo que venían. Por eso tan pronto llegaron, quitaron facilidades para los pequeños empresarios, atacaron a la producción agropecuaria. O sea, ellos fueron con un proyecto muy claro. No nos perdamos de vista. Un proyecto de también desmantelar todas las conquistas sociales que había tenido el pueblo dominicano. El hecho de que el 911 funcione con altos niveles de ineficiencia, el hecho de que el plan de alimentación escolar se haya debilitado al punto de que está a punto de colapsar, el hecho de que haya colapsado el programa de alto costo de medicamentos, es algo totalmente dirigido y que responde a una ideología, a un planteamiento político. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, como vivimos en una isla, pensamos que no, que lo que ocurre aquí nada más que ocurre en este país, como decía un comercial de televisión. No, vaya a saber lo que está ocurriendo en Europa, en Estados Unidos, en el resto de América.
hay un proyecto de desmantelar las conquistas que han alcanzado los pueblos. Esas fueron conquistas del pueblo dominicano. El plan de alimentación escolar, que transfería 7,000 pesos mensuales a la familia más empobrecida. Eso se lo están quitando. ¿Por qué? Porque ellos quieren utilizar ese dinero ¿para qué? ¿Para qué? Para invertirlos en los proyectos que ellos tienen pensado. Para eso. Porque no le tienen cariño a la gente. Porque si tú sabes, Loreni, de que yo necesito el programa de alto costo de claro, medicamentos para mi mamá que tiene insuficiencia renal, que tiene un problema grave en el corazón, si tú lo sabes y lo desmanteles porque tú no me quieres. No me venga con el cuento de esto, no, usted no me quiere, porque tú sabes que yo necesito eso. Si tú sabes que yo necesito el plan de alimentación escolar, ¿para qué tú dejas que se desmantele? Porque tú no me tienes cariño. Entonces, esta administración adolece del problema más importante, el pecado capital de este gobierno es que no le tiene cariño a los pobres de este país. Y por eso la población dice muy claro, esto a lo único que gobiernan es para los ricos. Y tiene razón, porque hay una indolencia absoluta con los más pobres, con los pequeños, y ahora están llegando hasta los ricos. Ahora se están metiendo con los dueños de supermercados, con los ganaderos, con los grandes productores agropecuarios. Don Roberto. Dímelo, Eduardo. Si me permite ahí para hacer alguna pregunta sobre lo que usted ha mencionado, porque en el caso puntual de la política social del gobierno dominicano se ha duplicado tanto el monto como la cantidad de personas que reciben ayuda social económica directa. Y en el caso de la seguridad social, se ha aumentado en 2 millones las personas que tienen acceso a seguridad social. En el caso de lo que usted refiere puntualmente de los préstamos que se otorgaron 44,000 millones a productores a tasa cero a través del Banco Agrícola, y fue más de lo que se había entregado a través de esa misma entidad en los gobiernos pasados. O sea, puntualmente, ¿a qué usted se refiere con que se han deteriorado las ayudas sociales cuando la realidad, o por lo menos lo que se ha podido exhibir, ha sido que no ha sido el caso de manera puntual, refiriéndonos puntualmente a ese tema? Y otro tema también que se habla mucho sobre... Pero déjame responderte, espérate, Carlos. Lo que tú has dicho la clave de lo que se ha podido exhibir. Este gobierno del PRM es un fenómeno en mercadeo, y inventándose cifras. Esos 44,000 millones a tasa cero, yo quiero que tú le preguntes, abre el micrófono aquí, pregúntale a cuál ganadero, a cuál productor agropecuario le llegó, a quiénes. Todos sabemos que eso se quedó entre 3 o 4 favoritos del gobierno. Pregúntale a los ganaderos. Tú le puedes poner los números que tú quieras. Lo que hace el gobierno con las encuestas, se sientan en una oficina, contratan 5 en cuenta de carpeta, ponle 31, ponle 25, ponle 44. ¿Incluyendo la Gallup? Pero claro que sí. Pero se mostró el contrato de la Gallup con el PRM. La Gallup es una empresa contratada por el PRM para hacerle las encuestas al PRM. Está el documento. Busquen las redes sociales. Lo que nunca antes había hecho la empresa Gallup. Entonces, lo que quiero decir, pero Carlos, lo que te quiero decir, esas son cifras. Esas son cifras puestas por el gobierno. Entregamos 44,000 ¿a quiénes? ¿Entre quiénes se los repartieron? Los productores agropecuarios lo dijeron. Aquí no llegó ni 5 centavos a tasa cero. 5 centavos no le llegó a los productores. Se los repartieron unos cuantos. Y yo te voy a hablar de la tarjeta Solidaridad, ahora que le pusieron Supérate, que es una pena, porque pasar de Solidaridad a Supérate, una visión individualista, ya dice mucho de qué clase de gobierno que tenemos. Porque la nuestra se llamaba Solidaridad. Le cambiaron el nombre a Supérate, que es algo individual, que es un objetivo individual, no colectivo, no de comunidad. La gente va al colmado y va con la tarjeta y le dice, no, ya usted gastó su cuarto. ¿Qué? Que yo lo gasté. Pero aquí tengo mi tarjeta y yo no la había usado. Sí, ya la usaron. No tiene fondo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso es una estafa. Y ahora vienen con los 1.500 supuestos millones de bonos. Vamos a ver cómo lo van a repartir entre los compañeritos. Esa es la realidad, Carlos. Yo lamento que tú, con la lucidez que tú tienes, con la formación, porque te escuché ahorita hablar de las 3 causales, tú todavía estás en el PRM. Don Roberto. No, de verdad. El PLD estaría encantado con tenerte en nuestras filas. Sí, porque es talentoso. Titular del programa. Es talentoso, de verdad, Carlos. Marchena dice que el PLD estaría...
Encantado de tener a Carlos con nosotros. Yo mismo me encargaría de llevarlo. Es talentoso y es valiente, porque lo que dijo en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres estuvo muy bien. Mire, yo debo reconocer, don Marchena, que después de usted hacer eso, yo prefiero no hacerle ninguna pregunta. ya usted me compró, ya yo me quedo callado. Don Roberto, Dime, Eduarda, dime. hay varias cositas que me gustaría rescatar porque usted tiene mucha experiencia en materia de comunicación y me gustaría saber el por qué la oposición tal vez no es más activa y reactiva. Por ejemplo, hace 2 días el presidente de la República decía que en este gobierno rinden los chelitos, pero el mismo día el presidente decía que hacían falta recursos para auxiliar la salud de la República Dominicana. Pero yo no veo a nadie hablando de eso, de ese tema de la oposición. Y es el mismo día que el presidente da 2 titulares diferentes y que los recoge el mismo medio de comunicación que es el periódico El Nacional. Eso por un lado. Déjame responderte. Sí. Abel le respondió a Luis Abinader a los 25 minutos. Nosotros lo distribuimos. Eso es lo que quiere decir que tenemos que hacer un mejor esfuerzo de distribución de nuestro mensaje, de nuestro relato de comunicación. Abel le respondió de inmediato, se lo dijo. Usted dice que al gobierno le sobran los chelitos, pero a la población le hace falta. No sé si a ustedes les sobra, porque ustedes han cogido más de 30.000 millones de dólares en préstamos, lo tienen guardado ahí, no sabemos qué para qué, pero a la población sí le falta. La mayoría de la población tiene dificultad para llegar a fin de mes, no tiene dinero. Y la última cifra que salió es de que los dominicanos y dominicanas, en su mayoría, se tienen que endeudar para comprar alimentos. Y pasan hambre. Entonces, lo dicho por el presidente de la República fue una burla, pero Abel le respondió de inmediato, Eduarda, de inmediato le respondió porque nosotros mismos fuimos que le hicimos la pregunta. Entonces, ¿qué está pasando? ¿El presupuesto absorbe? El presupuesto que antes se cuestionaba cuando el PLD era administración era un presupuesto de unos 2.800 millones de pesos para comunicación. Ahora son unos 9.000 millones. Los datos que... Yo te digo a ti, óyeme, Eduarda. Recuerdo que se decía, recuerdo uno de esas altisonantes que andan por ahí, de que Rodríguez Marchena gasta 1.000 millones al año en publicidad. Nosotros, la DICOM, bajo mi dirección, gastó 1.043 millones en 8 años. En 8 años. Todo lo hacíamos in-house. Todo. Lo que pasa es que teníamos un pequeño equipo. 1.043 o sea que millones en 8 años. No son los 2.800 millones que dicen los periódicos. En absoluto. ¿Y cuánto lleva este gobierno? Bueno, el presupuesto de este año es 9.500 millones y a octubre tenía ejecutado más de 6.000 millones de pesos. Esa es la cifra, tú la has dado. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? Que este es un gobierno con grandes dificultades. Porque tú tienes que gastar una suma estrambótica en comunicación. Nosotros no. Nosotros lo que contábamos era historia, el storytelling de la comunicación. Nosotros contábamos historias del impacto de la política pública, pero todos los videos los hacíamos adentro. Aquí, ahora, tú tienes un broker de medios que esquiva la transparencia, porque nosotros publicábamos en el portal. Desde el año 2013, sin pedírselo, nosotros creamos un portal para publicar todo lo que le asignábamos a cada uno de los medios de comunicación, el acumulado en el año. La gente lo podía ver, tú podías entrar provincia por provincia para saber dónde estaba la colocación publicitaria. Era absolutamente transparente. Ahora se valen del recurso de contratar una empresa privada, broker de medios, que no está obligada a la transparencia. Entonces yo te mando 800 millones, yo te mando 1.000 millones a tu empresa de colocación de medios y entonces ya. O sea, yo doy el dato, yo coloqué, pero como es una empresa de medios privada, no está obligada a la transparencia. Al contrario de nosotros sí éramos transparentes. Sí éramos transparentes y todo se hacía allá. O sea, no estamos contratando una agencia publicitaria aquí, otra agencia publicitaria acá para cualquier periquito, sino que nosotros reunimos el mayor talento de comunicación que había en la República Dominicana en ese momento y lo pusimos a trabajar. Algunos eran del PRM, pero que gente muy capaz. Claro. Gente muy capaz. Don Roberto, mire, antes de hacerle la pregunta, señores, don Roberto nos está diciendo aquí que en un año se gastan 9 veces en publicidad lo que él gastó en 8 años. Así es. Oigan, qué cifra, es peligroso. Don Roberto, vemos que Abel ha estado con este tema de las transformaciones y unos ejes que definió y que se están haciendo sobre todo los martes. ¿Cuáles son los otros, los demás ejes que ha ya esbozado Abel sobre su campaña? Abel, el primer eje que planteó, o sea, el primer plan que
presentó a la población fue el eje de la seguridad, que es un tema muy importante, es un tema multifactorial que toca muchos factores. Por ejemplo, la seguridad alimentaria es un eje de seguridad también. La seguridad en el empleo, o sea, porque muchas veces creemos que la seguridad es protegernos del ratero, del delincuente, pero usted tiene la seguridad del empleo. ¿Qué seguridad tengo yo de tener un empleo? La seguridad de la alimentación, la seguridad alimentaria, la seguridad de poder ir a la escuela, de que mis hijos puedan tener una educación, la seguridad de poder tener salud garantizada, atención en salud. Todo eso, entonces todo eso forma parte de la seguridad. Pero claro, usted puede llegar a una situación, un país llegar a una situación en la que los hechos delictivos propiamente tales se desborden y usted tenga que hacer un planteamiento concreto para resolver eso, ¿no? Resolver eso. Pero en sentido general la seguridad abarca esa paz, esa tranquilidad que deben tener las familias, los ciudadanos que viven en una sociedad de sus expectativas, ¿no? El que va a presentar hoy es el agropecuario. Luego va a presentar el de educación, luego el de salud, luego tenemos el tema de la seguridad nacional propiamente de la frontera, y evidentemente habrán otros que tengan que ver con el medio ambiente, con la cultura. Son muchos ejes, ¿no? que tocan la vida nacional. Entonces, en cada uno de esos ejes, Abel va a presentar lo que son sus propuestas, porque de eso que se trata, la política es eso. Es decir, usted tiene propuestas, usted las somete a la consideración de la población y si la población está de acuerdo, pues vota por usted. Entonces, el papel de nosotros los políticos es hacer propuestas para solucionar los problemas cotidianos de la gente. Don Roberto, debatíamos pues te animaste. Previamente, sí, bueno, ya que usted mencionó el tema de las causales, debatíamos previamente sobre puntualmente lo que había mencionado la aspirante a jueza, su opinión particular sobre eso y también saber cuál es su visión sobre el tema de las 3 causales y qué propone en ese sentido el candidato Abel Martínez. Los revertes de lo de nosotros. Sí, mire, yo les digo a ustedes, porque lo digo con mucho orgullo, ¿no? Desde muy joven soy feminista, ¿no? Estoy hablando, tengo más de 50 años siendo feminista, ¿no? Porque tan pronto tuve uso de razón política, abracé la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Las mujeres son nuestras compañeras, son nuestras iguales, tienen que disponer de los mismos derechos que nosotros tenemos. Y tenemos que construir con nuestras mujeres una relación de afecto, de consideración, de admiración, de respeto y de estímulo para el desarrollo de las mujeres. O sea, nosotros desde los hombres, nosotros estamos en la obligación, más que ellas, de ser feministas, porque tenemos que colaborar con esa lucha que ellas hacen, ¿no? Entonces, en ocasión de la discusión sobre el Código Penal, nuestro presidente en 2 ocasiones vetó ese código porque no reconocía los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres dominicanas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que estábamos a favor del aborto de manera desordenada? No. Nosotros decíamos, estamos en contra del aborto. El principio, estamos en contra del aborto, salvo 3 causales. ¿Cuál? Primera, cuando una mujer sufre una violación, no es posible, no es viable, no es aceptable de que se le quiera obligar a una mujer a parirle un hijo al delincuente que la violó. No se está diciendo de que toda mujer entonces ahora quiere abortar. No, si por sus convicciones religiosas usted no quiere abortar, sino que quiere tener el hijo, perfecto, muy bien. Pero no obligue a aquellas que son distintas a usted, que no tienen esas concepciones religiosas, que no tienen esa creencia, sino que no, para ella les resulta inaceptable, ¿verdad?, tener que parirle un hijo a un delincuente que la violó. Ese es el número 1. La primera causal. La segunda causal, una mujer tiene derecho a interrumpir el embarazo si eso pone en peligro su vida. El primer derecho que tiene una mujer es ella poder seguir viviendo. Entonces, el Código Penal tiene que reconocerle, por eso la causal, ¿no? La segunda causal, el derecho que tiene toda mujer de decidir. No es que todas están obligadas a hacerlo, porque esté claro, porque aquellos que se oponen a los derechos de las mujeres dicen que nosotros, los que estamos a favor de los derechos de las mujeres, queremos obligar. No es verdad. Es dejar en libertad para que pueda decidir, porque la actual legislación es restrictiva, niega derechos a las mujeres. El tercer caso es que si una mujer entiende, o sea, una mujer no, si el médico le comunica a una mujer embarazada que su embarazo no es viable, porque si la criatura es anencefálica, o sea, que no tiene cerebro, que tan pronto nazca, lo que le quedan son 2 horas de vida a esa criatura, que la mujer pueda decidir interrumpir el embarazo, porque no tiene sentido. ¿Por qué someter
a una mujer a la tortura de tener que cumplir los 9 meses de embarazo cuando se sabe que esa criatura no es viable? Cuando se dice no es viable, parece una palabra grosera, es que a la hora, a los 30 minutos, va a morir porque es anencefálica. Entonces los médicos saben de esto. ¿Qué fue lo que nosotros propusimos? De que hubiese un concierto entre los médicos para que la mujer pueda disponer de la asesoría de los médicos para llevar el proceso. Igualmente de psicólogos, porque ninguna mujer quiere abortar. Lo que tú decías, es algo traumático para una mujer abortar, es traumático. Tiene que necesitar acompañamiento. Ninguna mujer, por deporte, como decimos, va a querer abortar. No, lo que sí hay que entender que hay mujeres que quieren hacer uso de ese derecho que tienen y que el Estado dominicano se lo niega. ¿Por qué Porque entonces las mujeres tienen ese derecho independientemente de que el Estado dominicano se los reconozca o no. Tienen ese derecho. Entonces lo que tiene que hacer el Estado es adecuarse para reconocer ese derecho que tienen las mujeres. ¿Abel Martínez comparte esa visión? ¿Quién? ¿Abel Martínez comparte esa No lo he visión? conversado con él. Esa es mi posición. Y es la posición que mantuvo el gobierno de Danilo Medina y el presidente de nuestro partido. Entonces, yo planteo mi posición. Que otros tengan otra posición, pues no lo sé. Pero ahí voy justamente, Marchena. ¿Por qué si el presidente Danilo Medina, igual que el presidente Luis Abinader, pero en este caso el presidente Danilo Medina, el presidente Abinader traicionó a las mujeres dominicanas? Pero ¿por qué él lo promovió? Subió prometiéndole eso. que no lograron alcanzar, que tuvieron al tris de alcanzar con Danilo Medina. Le dijo, no se preocupen, yo le voy a garantizar ahí es que voy. ¿Por qué no se ha logrado? De manera irresponsable dice, no, que los legisladores decidan, vamos a hacer un referéndum. ¿Por qué no se ha logrado? ¿Por qué no se logró con Danilo? No, Roberto. Perdón, ¿por qué no se logró con Danilo? Si Danilo tenía esa misma concepción del derecho. Bueno, por circunstancias determinadas. Pero Luis Abinader prometió y tenía un congreso. Y entonces cuando llega dice, no, vamos a ver si hacemos un referéndum. Ajá, y tú no dijiste que lo iba a conseguir. O sea, Danilo no lo consiguió, yo sí lo voy a conseguir, dijo Luis Abinader. Lo que no consiguieron ustedes las mujeres, yo se lo voy a conseguir. El reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos. Pero no lo logró. Porque parecería que la mayoría parecería si tomo en cuenta tal vez. Nosotros manejábamos encuestas en el momento determinado que Danilo vetó, que fue un hombre valiente que vetó, con la oposición de fuertes sectores. La mayoría, más del 70% de la población dominicana estaba a favor de las 3 causales. Nosotros hacíamos encuestas. Lo estoy revelando ahora por primera vez. Más del 70% de la población. Y aún así no se arriesgaron a que porque muchas veces la dirigencia política está más atrasada. Los que toman las decisiones. Que la población. Muchas veces esa Cámara de Diputados y de Senadores no le corresponden a los niveles de expectativa de la población. Eso fue lo que pasó. Usted tenía una población que estaba mucho más avanzada, que estaba más educada políticamente sobre ese tema, que esos legisladores que estaban ahí. Muchos cobardes que le tenían miedo a las cúpulas religiosas. ¿Cobardes o por convicción? Cobardes. Porque en el PRM que Luis Abinader promovió eso, él tiene varios legisladores que le han dicho, no, yo voy a favor. Los del PRM son cobardes también. No. Los que dicen eso también son cobardes. No, los hay por convicción y los hay cobardes, que temen el peso electoral que pueda causar. Don Roberto. Cosa que no ocurrió, Cosa que no ocurrió. Aquellos que favorecieron. O sea, no es por convicción, es por cobardía. No, digo, los hay por convicción y los hay por cobardía electoral. Los hay por cobardía electoral. Para no tirarse en contra de su militancia. No, su militancia no. Que temen el peso de ciertas instituciones que van a llamar, no voten por fulano de tal, por aquello, lo otro. Don Roberto. Sí, eso existe. Me gustaría... Quiero dejarlo claro. Los hay por convicción y los hay por cobardía. Me gustaría, y ahora que hablamos del tema del Congreso Nacional, de los legisladores, de las funciones específicas, rol de representación, que muchas veces se olvida, el voto es un voto de confianza, de que tú vas a representar mis intereses, no tus íntimas convicciones. Así es. Entonces, yo me pregunto, dentro de los partidos políticos, todos en la República Dominicana, ¿no se ha generado el debate de la representación que la sociedad quiere, que la sociedad aspira? Porque usted decía algo, a veces llegan los que llegaron de paracaídas y no los que van a representar el aspiracional social, que no entienden la sociedad a la que asisten. Entonces ahí se pone
se coloca como una arritmia entre lo que uno espera como sociedad y lo que al final ejecutan en el Congreso Nacional. Para mí, y lo he dicho, este ha sido el peor Congreso Nacional de la historia de la República Dominicana. Se ve en la calidad de los debates, que es pésimo. Mira, yo los invito a ustedes que estudien el fenómeno de la privatización de la política. El fenómeno de la privatización de la política ha impactado no solo a la República Dominicana, sino a muchos otros países del mundo, ¿no? Desde la era de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, ha habido un impulso a las políticas neoliberales, en el plano económico, en el plano social, pero también en el plano político. Entonces, la política se ha encarecido, cuesta mucho hacer política, ¿no? Porque es muy mediática, hay que invertir en cuñas de televisión, de radio, hacer vallas, todo el gasto que esto significa, ¿no? Entonces, no solamente hay el tema de tipo económico, sino que también ha habido un empeño de igualación de los partidos políticos por una marcada intención de desideologización. Yo recuerdo perfectamente que el Partido Reformista Social Cristiano aquí era de la corriente demócrata cristiana y tenía sus vínculos con los partidos en Alemania, yo recuerdo, en la República Federal Alemana. Usted tenía al Partido Revolucionario Dominicano, hoy PRM, que tenía vínculos con la Internacional Socialista, con la socialdemocracia. El PLD lo tenía con los sectores de liberación, por eso es Partido de la Liberación Dominicana, ¿no? En fin, o sea, pero ha habido toda una intención y un proceso de vaciar a los partidos políticos de ideología. O sea, ya usted encuentra en los partidos un tipo de extrema derecha, con un tipo de centro, con otro tipo díscolo, con cualquier disparate en la cabeza, otro tipo con posiciones más a la izquierda. Los partidos se han convertido en un arroz con mango, ¿no? Un arroz con mango. Una babel ahí. Exactamente, una babel. Entonces, ¿qué pasa? El alto costo de la política, el vaciamiento de la ideología que ha hecho de que las personas entiendan que todos los partidos son iguales. Por eso no hay cargo de conciencia. Usted sale del PLD, se va a la Fuerza del Pueblo, de la Fuerza del Pueblo brinca al PRM, del PRM se devuelve para el PLD. No hay cargo de conciencia. O sea, no corresponde a algo en específico. No, o sea, muchas Porque veces... yo le pudiera decir a qué corresponde la cantidad de miembros de diferentes partidos de oposición que se están pasando, prácticamente la mayoría que van al oficialismo. Porque lo que pasa es que el ejercicio de la política no solamente es una escalera para subir socialmente para sectores determinados de la sociedad, sino que muchos lo que entienden es que un partido político es como una plaza comercial. Una plaza comercial, un mall. El PRM es un mall, el PLD es un mall, la Fuerza del Pueblo es un mall, exacto. Entonces yo tengo mi tienda. Yo tengo mi tiendecita, yo vendo zapatos, o vendo ropa, o vendo... Y me cambio de tienda. Exacto, entonces, si en este punto comercial no me va bien, o sea, aquí yo estoy en la esquina tal, con tal cosa de tal avenida, no me va bien, me muevo a otro mall. Sí, entonces, yo creo mis propias expectativas. Yo debo ser diputado en un plazo de 6 años. Porque yo estoy invirtiendo. Entonces, si mi marca no prospera en esos 6 años y no soy diputada, pues entonces yo culpo a la dirigencia del PRM o de la Fuerza del Pueblo o del PLD de que me han bloqueado, de que no me quieren y me muevo. Está en eso. Entonces, eso es lo que pasa. Ha habido un proceso de desideologización, tú lo decías, ¿no? De cada vez hay menos formación política, menos criterio, menos amor al prójimo, ¿verdad? Menos amor al prójimo, entonces tú tienes tu propia agenda. ¿Qué tú dices? Los cuartos de mi campaña me los conseguí yo. Esos cuartos me los conseguí yo, porque el partido no me lo dio, no me lo dio nadie. O me lo dio un empresario ganadero, o me lo dio un empresario comercial, o me lo dio un rifero. Que por cierto, Marchena, ¿entiendes? Entonces yo respondo a esos intereses. Claro. Entonces yo tengo mi propia agenda, a mí no me importa el partido. Entonces ahí cada cual hace Ni me importa la gente. Ni le importa a la gente, por supuesto que no. Entonces cada cual está en su agenda. Entonces hay que retomar eso. Por eso hay que incluir gente joven como ustedes, que me alegra mucho. Me alegra que tú seas del PRM. Él está enfocado en Carlos, la Fuerza del Pueblo. Él está enfocado en Carlos. Sí, no. No, pero también Eduarda, que es de la Fuerza del Pueblo. Ojalá yo tenerla aquí también en el PLD. Y Elías Cornelio. Estaba ya la Roberto. Sí, no importa, pero tú puedes volver. La buena hija a su casa vuelve. Te vamos a recibir con cariño. No, es ustedes tienen que ayudar a volver a llevar esas ideas y defenderlas con la firmeza que yo los escuché a ustedes esta mañana. Eso estuvo bien, ustedes fueron valientes.
valiente. Y cuando la juventud es valiente y defiende sus ideas, eso es meritorio. Entonces nosotros necesitamos recuperar a los partidos políticos para que puedan darle ese servicio a la población. Porque la política, ¿qué es? Es servir a los demás. Pero si usted no ama a su prójimo, si usted no se conduele con lo que usted está viendo en la calle, usted es un mal político. Pero ahí voy, don Roberto, porque usted ha dicho algunos puntos interesantes y me acuerdan unas declaraciones que nosotros pusimos aquí, nefastas de por sí, del senador de la provincia de Santo Domingo, donde él decía que invirtió 250 millones de pesos y que hablaba de que él, como con la forma, yo decía... Algunos exageran la cantidad, ¿eh? Sí, puede con ser, otro propósito. pero puede ser, pero en la forma no digo en que la sea el caso de él, ¿eh? Bueno, puede ser, pero en la forma en la que lo decía, parecía como que él estaba reclamando su derecho a poder hacer lo que entendiera por esa posición y para reelegirse, que de hecho sigue siendo el candidato. ¿Qué usted opina de esto? No, eso es tú me has hecho la pregunta, pero la respuesta está implícita. O sea, eso es una barbaridad que alguien diga que yo me gasté 200 millones. Habría que ver primero si es verdad. Habría que ver primero si es verdad. Y lo segundo, ¿y qué usted me quiere decir a mí con eso? De que usted gastó ese dinero. ¿Qué derecho le da a usted? No. Pero además, ¿cómo lo recupera si es así? Exacto, ¿cómo lo recupera? Pero además, ¿Tuvo un contrato él después de 500? ¿Qué es lo que muchas veces se olvida? Mucha gente se olvida de esto. Y es que los políticos somos el resultado del cariño y del apoyo de nuestros compañeros. Decía, ninguno de los que ha sido presidente de la República es lo que los norteamericanos les gusta decir, un self-made man. Eso no existe. Socialmente eso no existe, pero en política menos. Son los compañeros los que te cogieron a ti de candidato a diputado y las compañeras que te cogieron de candidato a regidor. Fueron ellos los que buscaron los votos para que tú fueras y salieras electo. Entonces, no te olvides de eso, no te creas tú la última Coca-Cola del desierto, porque ¿qué es lo que tienes tú de gracioso? Lo tenemos todo. Si los compañeros no se deciden a verme gracioso y a verme inteligente y a verme competente y me empujan, yo no llego a ningún lado, ¿eh? No. O sea, yo lo puedo decir. Todo lo que yo he sido ha sido resultado del apoyo, de la colaboración de mis compañeros en el PLD, de que me dieron la oportunidad, ven tú para acá, ven, te queremos aquí y te vamos a apoyar y te vamos a ayudar. Son ellos los que me han hecho. Entonces, si usted se olvida de eso y se cree que usted es la última Coca-Cola y se quiere ir para otra fuerza política manifestando ingratitud o no reconocimiento al trabajo, a las amanecidas, tú lo sabes por tu mamá, porque tú sabes lo que tú eres un hijo de una PLDista que creció con bandera en su casa, viendo a Cleo fajar, levantando al PLD allá en la circunscripción 2, ¿verdad? Claro. Entonces, eso tú tienes que tenerlo en cuenta y la población lo ve. Miren lo que le pasó al PRM. Se agenció unos alcaldes del PLD, los sometió a la votación y perdieron. Don Roberto. ¿Por qué? Porque los PRMistas quieren a su gente, no quieren a PLDistas de candidato. Claro. Los PRMistas quieren a su gente, igual que los PLDistas, no quieren. ¿Y cómo tú me vienes con este tipo en paracaídas, ponémoslo aquí arriba? Eso no es posible. Don Roberto, aunque Carlos quiso desviarlo el tema, ahorita. No le digas que hay maldad. Ahorita. Hay maldad en tu palabra. Miren, antes de cerrar. Muy puntual. El tema de la canasta básica, lo que ha estado sufriendo la población es fuerte, sobre todo lo vemos y con cifras para que no parezca algo subjetivo. Es la primera vez en la historia de la República Dominicana que el sueldo básico, el sueldo base, no da para comprar la mitad de la canasta básica. No había ocurrido en ninguna crisis, ni siquiera en la crisis aquella de Hipólito que mermó mucho la capacidad económica. Como Abel estará hablando hoy del tema de transformación agropecuaria, que tiene un gran sentido en la canasta básica, denos algún tipo de primicia, de cosas que podría tocar a Abel sobre ese tema en el día de hoy. Bueno, Abel no es que va a dar primicia, ni va a decir nada grandilocuente. O sea, va a hacer un plan, va a presentar su plan. O sea, que no va a decir, no va a inventar el helado en palito. O sea, no. Es decir, lo que el compañero Abel va a plantear con responsabilidad cuáles son las medidas urgentes que él va a tomar para que el pueblo dominicano pueda alimentarse adecuadamente. Es decir, cuando digo adecuadamente, en la cantidad de nutrientes, ¿verdad? Adecuadamente. Porque si usted no tiene el dinero suficiente para comprar alimentos, usted va a entrar en problemas de salud. Claro. Entonces, de eso sí que se trata. Muchas de las cosas que el compañero Abel va a plantear son cuestiones de sentido común. Porque estamos viviendo en un gobierno del absurdo. O sea, si algo podemos decir de este gobierno, además de que no tiene corazón, de que no Carlos, tiene corazón, sí.
Bueno, pero Carlos está replanteándose algunas cosas. No. Si algo podemos decir de este gobierno, además de que no tiene corazón, es que es un gobierno del absurdo. Entonces, Abel va a plantear cosas de sentido común. Si un ganadero necesita crédito, vamos a darle crédito. Si este productor de arroz necesita que ayudemos a canalizar el agua para que le pueda llegar abundante agua a sus predios, pues vamos a hacerlo. Es decir, es eso. Son cuestiones tan obvias de sentido común que se han perdido, que se van a restablecer. Evidentemente, Abel tiene también otras iniciativas que le son muy propias, ¿no? Y que tenemos que esperar que él las anuncie. Pero en sentido general, los planteamientos de Abel, y es lo que yo he aprendido de él, porque como dicen los alemanes, uno tiene que aprender a conocer al otro. Cuando he ido aprendiendo a conocer a Abel y me he dado cuenta que es una persona con un gran sentido común. Y eso es lo que se quiere de un presidente, que tenga sentido común. No este absurdo que tenemos hoy día. Pero mire, va a cerrar Carlos con usted mismo. Quiero hacerle una pregunta, ya que usted tocó el tema ideológico. Hay un artículo o un capítulo de un libro sobre historia dominicana de Fran Moya Pons que se titula Socialdemócratas versus Marxistas, hablando del proceso del gobierno del 96 de Leonel Fernández. Independientemente de cualquier diferencia que haya surgido en lo personal entre los dos grandes liderazgos que surgieron dentro del PLD, Leonel Fernández y Danilo Medina, ¿había diferencias ideológicas? ¿Entre quiénes? Entre Leonel Fernández y Danilo Medina. Mira, pues yo no lo sé realmente, sí, y es lamentable que haya ocurrido lo que haya ocurrido. Y para nosotros este no es un momento de reabrir heridas, porque estamos en la Alianza Rescate RD. Es decir, sería una imprudencia mía que yo venga ahora a señalar algunas inconformidades, algunos desencuentros que pudo haber entre Danilo. Las familias tenemos desencuentros, pero volvemos a estar juntos. A eso me refiero, Eduarda. Tú estás lúcida, Eduarda. A la Casa Nacional, y aquí salen para la Casa Nacional. La provocación de Carlos tenía el propósito de que tú y yo no pusiéramos a pelear aquí. Y no vamos a pelear. Yo voy mucho a la Casa Nacional del PLD, Cassandra lo sabe, que voy a tomarme mi cafecito allá. No, porque nosotros... Yo lo que veo a Marchena muy cerca de Carlos. Lo que quiero decir es que el gran talento de nuestros líderes ha sido que, a pesar de haber tenido esos desencuentros, que es normal, lo tienen los empresarios, lo tiene la iglesia, se viven tirando. Ya vi que Rogelio abandonó la iglesia católica y se inscribió en otra iglesia. Son cosas comunes entre los seres humanos y sobre todo entre gente que tiene cerebro, que piensa. Lo grande de nuestros líderes, me refiero a los líderes de la Fuerza del Pueblo, del PLD y del PRD, es, a pesar de esos desencuentros históricos, han tenido la valentía de encontrarse y situar el interés nacional por encima de esos pequeñitos dolores que pudieran haber quedado. Y eso el pueblo dominicano lo valora, lo aprecia. Esta gente han sabido sobreponerse a todos esos chismecitos que a veces los subalternos van y le dicen, mira, tú sabes que fulano, para crear entre ellos, ¿no? Pero ellos tuvieron la lucidez de entenderse ahí arriba y me parece que es una sabia decisión. Así que, Carlos, es contigo. Lamento no poder comentarte lo de Moya Pons. Marchena nos ha ignorado a todo aquí, ha estado pendiente de Carlos, lo digo en el buen sentido. No, Loreni, tú sabes el cariño que yo te tengo. No, pero claro, pero es que yo sé que usted hoy está en otro tema. Lo que pasa es que hoy viene en conquista de Eduarda y de Carlos. Así mismo. Señores, agradecemos a don Roberto Rodríguez Marchena, coordinador de comunicaciones del proyecto Abel Martínez, con quien hemos tenido una entrevista muy satisfactoria y esperemos tenerlo aquí de vuelta nuevamente, don Roberto. Gracias por estar aquí con nosotros. Antes del 19 de mayo lo vemos. No, por favor. Así que ya usted sabe. Venimos en breve. No te despegues ni un segundo. Ya regresamos.